Bien, vamos a hablar hoy de Ezequías, segunda parte. Dijimos que ayer íbamos a dividir la plática en dos partes, ¿verdad? ¿Cuál era la primera parte? Las cosas que tengo que quitar, y ahorita son las cosas que tengo que ordenar, ¿verdad? Ordenar, acuérdense que era una quitar y ahora ordenar. Miren, yo les voy a platicar algo que ahora es nuevo. O sea, cada vez que hay un campamento siempre tengo lecciones nuevas para ustedes. Y son así como que guerreras, ¿no? Hace un año era que pues, estábamos con lo del cáncer de mi esposa. Y bueno, pues fue una situación fuerte. Habíamos acabado de pasar una cirugía a mi esposa. Le reconectaron su intestino. Imagínense lo que es tener de afuera tu intestino y que cuando tengas que ir al baño es algo un poquito fuerte. Entonces todo el tiempo mi esposa ella es enfermera y sabe hacer todos los procedimientos. Y ahora tenemos una palabra que a lo mejor ustedes la han escuchado alguna vez, la palabra autismo. ¿Han escuchado acerca de eso? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado acerca del autismo? Luego se hace famoso porque hay hasta series de autistas y toda la cosa. Eso es algo romántico, pero ya en la vida real es un poquito complicado. Nosotros estábamos todavía, no es un hecho al 100, pero sí, yo creo que hay los que sí saben, pues sí se han dado cuenta de mi niño. Tengo un hijo, un pequeñito que se llama Fernando José, por el cual les pido que oren mucho. Y algo que hace mi hijo cuando él juega, es que él juega de una manera bueno, yo siempre digo que de una manera muy ordenada. Por ejemplo, si él, por ejemplo, ve las Biblias de ustedes, él va a llegar aquí, va a llegar a la reunión y va a comenzar a agarrar sus Biblias. Y las va a tomar y primero va a ponerlas así en el piso, todas. Y las va a ordenar por tamaños. Mejor va a hacer la chiquita primero, después va a poner la más grandecita y así, hasta que ponga la más grande. Y ahí está, jugando un ratito. Y después como que se le prende el foco y ahora las va a parar y las va a poner de las más bajita a la más alta. Y después la va a comenzar a ordenar por colores. Va a poner la negra, después y algo que me llama la atención es que parece que hace sus tonos, sus tonalidades. Por ejemplo, cuando, así como el arco iris que comienza con el color, ¿cuál es? Rojo y termina hasta el color morado, ¿verdad? Bueno, antes de... Y entonces él comienza a ordenarlas de esta manera. Y a mí me impresiona, por ejemplo, también toma los juguetes y las comienza a ordenar por formas. Y a él le gustan mucho las rueditas. Y por ejemplo, su pensamiento es muy ordenado, él es muy metódico, hace muchas cosas que si tú le alteras su orden, él se desespera mucho. Entonces para nosotros es un nuevo reto. Nosotros generalmente somos personas que por naturaleza somos desordenados, así, naturaleza. O sea, es muy raro, por ejemplo, si tú vas con un niño cualquiera, se pone a jugar y tiene todos sus juguetes botados y todo, ¿no? Y aunque Fernandito sí tiene esa característica en algunas áreas de su comportamiento, en la mayoría de ellos él tiene que tener cierto orden, ¿sí? Entonces, esto me llamó la atención porque estaba yo pensando en mi vida, o sea, mi vida, y la relacionaba yo con mi hijo. Yo observo muchas cosas, aún a estas alturas de la fe cristiana, de lo que hemos vivido en el Evangelio y de lo que hemos aprendido de parte del Señor, que hay cosas que no he ordenado. Y precisamente por no haberlas ordenado, las cosas se hacen más complicadas. Quiero que ustedes me digan cuáles son las ventajas del orden. ¿Por qué nuestros papás están duro y dale? Ordena tu mochila y haz esto y a basura va acá, a ver por qué. Entonces más rápido las cosas. Velocidad, rapidez, y es cierto, ¿verdad? Luego andamos buscando, ay, ¿dónde dejé esto? Ya andan buscando. Pero si ya saben que cada cosa va en su lugar, agilizan el tiempo. Bien, otra cosa más acerca del orden. ¿Es más limpio? Limpieza, es cierto. Es más fácil la limpieza también. Es más fácil el mantenimiento de una cosa. ¿Alguien más que me diga por qué es importante el orden o por qué es necesario el orden? Porque también es más cómodo. Más cómodo, sí, es cierto.
Sí, por ejemplo, esto lo estudian los ingenieros, le llaman tiempos y movimientos. Está un albañil, va a hacer un muro, y entonces dice, voy a hacer este muro. Y bueno, hay todo un estudio alrededor de esto que le llaman gráficas de Gantt y todo eso, en las cuales, por ejemplo, un albañil dice, bueno, voy a hacer un muro, que voy a necesitar mezcla, tabiques, agua y, bueno, mi herramienta. Y entonces dice, pues voy a trabajar. Y se cuenta la historia de un hombre que se fue a trabajar a hacer rayas en las autopistas. Y pues era algo muy sencillo, tomas la cubeta, la pones, haces la rayita y sigues avanzando. Y entonces un día lo manda a llamar su jefe y le dice, oiga, tengo un problema con usted. Y dice, ¿por qué? Dice, yo lo consideraba un trabajador muy eficiente, pero el primer día usted hizo 5 kilómetros de raya. El segundo día nada más hizo usted 2 kilómetros. El tercer día hizo usted 500 metros. Y el cuarto día solamente usted hizo 20 metros. ¿Por qué? Entonces se voltea y le dice, ay, pues cómo no las voy a hacer más lentos y cada día me queda más lejos la cubeta. Es importante el orden, o sea, y a veces cuando no tenemos la razón, cuando no ordenamos las cosas y cuando no pensamos con inteligencia se complican las cosas. ¿Qué otra cosa más tiene de importancia el orden? Es muy bonito, más bonito llegar y ver, como que da una paz, ¿no? Así como que tú llegas y dices, acabas de lavar los trastes y todo bien ordenado. Llegas a tu cuarto y todo así bien ordenado. Bueno, eso lo tuve durante unos 2 o 3 años de mi vida. A partir de que nacieron mis hijos, no se puede. Es prácticamente imposible. Pero en nuestra vida tenemos que establecer todo el tiempo ese trabajo de estar ordenando cosas. Y vamos a darnos cuenta que una de las cosas que nos lleva también el orden es a eliminar aquellas cosas que nos estorban. Cuando comienza uno a ordenar, se da uno cuenta de que hay cosas que no debería uno tener. Y no es tan malo. ¿Por qué? Porque solamente están robando espacio y nos están quitando cosas. Les decía yo esto del albañil porque yo crecí mucho tiempo trabajando como albañil y todo esto. Bueno, desde joven, cuando es uno joven se avienta todo. Y yo trabajaba, todos pensamos que los albañiles son sucios, ¿verdad? Sí, luego todos. Pero hay albañiles que son muy pulcros, o sea, cuando tú los ves trabajar, es increíble, o sea, ellos siempre tienen limpio por ejemplo, yo tenía un albañil que él me encargaba llegar temprano y regar todos los tabiques con agua, mojarlos, dejarlos bien mojaditos, barrer todo el área donde íbamos a trabajar, barrer el área cuando terminábamos de trabajar, con la pala, limpiar bien las herramientas, la pala, lavarla bien, y dejarlas bien limpiecitas. Y ese albañil, o sea, parecía un abogado, o sea, se vestía así con su ropa y siempre estaba bien pulcro. Me impresiona, es un hermano, se llama Magdaleno Romero, él es misionero en Copapinopa. Y me tocó otros albañiles, no voy a decir sus nombres porque los voy a quemar, pero de verdad, o sea, así como que así acababan de trabajar, nada más agarraban la música y dejaban la cuchara. Y al otro día llegábamos y teníamos que limpiar todo y cuando querías quitar la mezcla ya se secó y los tabiques todos cochinos y no, era muy, muy fuerte. Su trabajo era muy deficiente en función de aquel que era ordenado. Y estábamos hablando de gente que no tuvo una formación como nosotros la tenemos. Pero la mayoría de nosotros en nuestra vida espiritual podemos también caer en esos errores. Y por eso es importante que observemos lo que la Biblia nos habla acerca de Ezequías. Muy bien, vamos a la lección 4, que es esta. Decide, proveer para la carne o el espíritu. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 31, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos
20 y 21, ¿ok? Ya lo tienen. Vamos a leerlo juntos. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Muy bien, esto es muy importante. Yo sé, y a la mayoría de nosotros, que cuando nos mandan a ordenar nuestro cuarto, lo menos que tenemos es pasión. Es decir, o sea, sí. Y yo les voy a decir algo, cuando uno es más grande de edad, o sea, uno disfruta eso de ordenar, o sea, es algo muy gratificante. Es muy, ¿cómo se llama? Terapéutico, no sé cómo llamar este asunto. Pero ordenar tiene su encanto, tiene su encanto. Cuando ustedes le encuentran el sabor, es muy bonito, o sea. Pero vean lo que iba a hacer Ezequías. Vamos a ir viendo rápidamente el texto. Miren, él está, el capítulo 31 está resumiendo el capítulo 30 y el capítulo 31. Bueno, en realidad está resumiendo desde mucho antes. Y vamos a observar que hay en la vida de Ezequías lo que ya les había dicho. Miren, nos regresamos un poquito. Comenzamos desde el capítulo 29. Y dice acá que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, y comienza a describir. Y dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y les dijo, versículo 5, santificaos, santificad la casa de Jehová. Y después dice: sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado. Acuérdense que hace un día estábamos viendo esto, ¿no? Lo que era quitar, destruir todo esto. Y entonces comienza este trabajo de ordenamiento. ¿Cómo comienza? Sacando lo sucio, es lo primero, o sea, sacar lo cochino. Y dice: sacar del santuario la inmundicia. Nuestros padres han hecho lo malo, ante los ojos de Jehová. Versículo 6, se apartaron sus rostros del tabernáculo. Y después dice: y aún cerraron las puertas. Versículo 7, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido. Versículo 8. Y dice: y los ha entregado a turbación, execración y escarnio. Seguimos leyendo, versículo 10. Dice: yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice el versículo 11, que lo marqué así bien bonito en mis apuntes. Dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Y entonces ya pasa la limpieza del lugar a la limpieza de ¿qué? De las personas. De las personas. O sea, y vean lo que sigue avanzando. El versículo 15 habla acerca de que se comienzan a reunir los sacerdotes, y se reúnen y entran, se santifican y entran, versículo 15, conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová. ¿Para qué? Para limpiar la casa de Jehová. Comienzan a hacer sus cuadrillas. Y ahorita lo que ustedes hicieron fue algo muy sencillo, pero se dieron cuenta que cuando se organizaron mejor era algo muy simple, pasar una silla. Pero ustedes mismos se comenzaron a coordinar de manera más eficiente. Dice: y entrando los sacerdotes, versículo 16, dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es una de las poesías más bonitas que yo pudiera decir. Me gusta mucho cuando David va saliendo y va atravesando el torrente de Cedrón, y dice la Biblia que él va llorando, porque su hijo se había rebelado contra él. Y
imagínense lo que es el gran rey, su propio hijo lo traiciona y él va llorando, cubierto con cenizas, llorando por ese torrente de Cedrón. Y ahí como que ahorita que anda muy de moda eso de las líneas del tiempo y todas esas cosas, así yo veo cómo se quiebra el tiempo y veo a Cristo en Juan, cuando dice que va subiendo en el torrente de Cedrón con sus discípulos hacia el monte de los olivos y él va llorando porque va a morir. Y imagínense lo que era esto, era un lugar de desecho, era un lugar donde tiraban toda la basura y el Señor observa ahí como si fuera un despreciado, o sea, lo mandamos al bote de la basura y muchas veces el Señor nos ve así, como que es lo último. Y yo creo que algunos de ustedes, un día que se ponga a comprar su cuarto, van a encontrar, ay, aquí está el librito acá está mi Biblia que no encontraron. No, van a encontrar muchas cosas. Una foto de, no sé, un programa de Navidad. Cuando ustedes se ponen a revisar a veces su celular y comienzan a ver su galería y a veces salen fotos del campamento y todo eso, que eso los lleve al Señor. Que eso los lleve a recordar lo bonito que es estar cerca del Señor. Bien, fíjense lo que dice después, versículo 17, comenzaron a santificarse el día primero y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico y santificaron la casa de Jehová en 8 días y en el día 6 del mes primero terminaron. O sea, estuvieron 8 días limpiando la casa, o sea, estando escombrando, barriendo, quitando telarañas, sacando basura. Yo creo que fue una labor demasiado especial. Y comienzan a trabajar así. Y esto es algo muy especial. Ya lo vimos esto. Esta es la parte básica. Ya no lo quise tocar ayer porque iba a ser un poquito tedioso. Pero comienzan con esto. Versículo 20, levantándose de la mañana, el rey Ezequías reúne a los principales, suben a la casa de Jehová y hacen un sacrificio. Versículo 21, presentaron 7 novillos, 7 carneros y comienzan a hacer una labor de adoración al Señor, ofrecen sacrificios. Pasamos adelante, vamos al versículo 26 y desde el 25 y comienza lo bueno, que es la música. Y dice en el versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas. Dice, conforme al mandamiento de David. Y entonces comienza el baile. Comienza la alegría, la música. Y entonces entran los salterios y las arpas. Y los levitas están con los instrumentos de David. Por cierto, David fue un inventor de música. Él también inventó instrumentos. No los conocemos, no sabemos. Pero bueno, hay muchos misioneros hoy que ellos se encargan de inventar instrumentos. Y es algo muy especial. Bueno, comienza a ver toda esta cuestión de alabanza y entonces Ezequías, versículo 31, habla acerca de consagración y entonces comienza a ver generosidad. Versículo 31 dice, y la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Bien, el versículo 32 da una cantidad, dice, y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Imagínense cuánto era esto. Estamos hablando de 100, 200, 300. Versículo 33, y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Estamos hablando de un mar de sacrificio. Cuando esto era un mar de sangre, por así decirlo. Y fíjense lo que dice en el versículo 34, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos. Y así sus hermanos levitas les ayudaron. Dice, terminando el versículo 34, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Esto es la obra de Dios. Miren, yo no he visto eso y anhelo con todo mi corazón que un día haya un avivamiento. Pero miren, observen el campamento. Yo sé que Armando, yo sé que cada uno, Amsi, pero ¿saben?
sufrimos mucho siempre para la organización de un campamento. O sea, se ve muy simple decir, vamos al campamento y todo eso, pero la gente que va a trabajar y va a servir es muy poca. Y a veces los campamentos, por ejemplo, nosotros llevamos 2 años tratando de organizar un campamento que siempre es especial, que son los campamentos de Valsequilla. ¿Y saben por qué no se organizan? Porque nadie quiere servir. O sea, bueno, no nadie, estamos bien poquitos. y es difícil decir, bueno, pero es que los campamentos y aquí y allá, ajá. Pero ya cuando dicen, bueno, ¿y quién va a servir? ¿O quién lo va a organizar? Porque no es fácil. O sea, no nada más es el hecho de decirlo, vamos a hacer. O sea, tenemos que hacer logística de alimentos, logística de camperos, logística de materiales, de temas, estar viéndolos a ustedes, que se bañen, que no se bañan, que, bueno, todo este tipo de cosas también es todo un show. Entonces, el servicio por el Señor requiere gente comprometida. Y entonces, a lo mejor es un tema que no hemos tocado en nuestras iglesias, pero ustedes pueden romper este paradigma. Vamos a ponernos de pie tantito, vamos a volver a leer este versículo que está aquí para que... Y vamos a resolver el ejercicio. Dice así, de esta manera, el Segunda de Crónicas 31, 20, 21, el que está en su librito dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto ordenó en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Ok, muy bien, tomen asiento. Vamos a leer juntos el párrafo que está ahí, dice. El segundo punto con relación al trabajo en el templo se relaciona con el orden. En el caso de Ezequías, tiene que ver con el aprovisionamiento para el servicio, además del buen funcionamiento de todo lo relacionado con el ministerio. Me salté el capítulo 30 porque es un tema que probablemente lo vieron en la escuela dominical. Si no, pregunten a sus maestros de la iglesia. Pero es una situación que es muy bonita, que es la adoración. Hicieron una actividad que se llamó la Pascua, invitaron hasta los que no se llevaban con ellos, que eran los del Reino del Norte. Ezequías organizó una de las mejores Pascuas, era una celebración especial. Hagan de cuenta que como fue un programa de Navidad, todos queremos participar en el programa de Navidad y que jajaja, y los cantos, y bien bonito, ¿no? Así todo. Pero cuando termina esto, viene la situación real. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir nuestra vida cotidiana? Y es el ejercicio que ustedes van a tener de aquí saliendo del campamento a no sé cuánto pase el tiempo. No sé, Navidad, Semana Santa. Por ejemplo, yo ahorita estoy comenzando a hacer planeación de vacaciones. Tenemos que hacer planeación de vacaciones. Y ya como que hay gente que, por ejemplo, tengo algunos amigos que tienen la cultura americana y, por ejemplo, ellos juntan un dineral y cuando salen se van a pasear y, bueno, no se van a cualquier lugar, ¿verdad? Y sacan sus fotos ahí bien bonitas de dónde andan en los hoteles, y lo que comen. Está bonito, ¿no? No es malo, pues, es una forma de organizarse. Y a veces, pues, también para eso trabajan, ¿no? Pobrecitos, trabajan un montón, juntan un buen dinero y se van de vacaciones. ¿Cuál es tu planeación con relación al servicio del Señor? ¿Qué estás organizando? ¿Qué estás pensando para el Señor? Y vamos a ver cómo Ezequías comenzó a generar una cultura de sostenimiento para los siervos, pensando en lo que ocurrió desafortunadamente con los reyes anteriores. Muy bien, vamos a ir contestando. Comenzamos. Segunda de Crónicas 31:2. ¿Cómo se respondería esta? Vamos a ir llenándolo. ¿Arregló? ¿Qué arregló? Ok, muy bien. Esto nos habla de qué? De distribución. O sea, ¿de qué nos habla? Orden, las personas. Acuérdense que hasta hay un área de una empresa que le llaman las WRHH. ¿Qué significa?
recursos humanos. ¿Y qué hacen esas personas? Bueno, del lado bueno, velan por los intereses de los empleados, ¿verdad? Pero del lado real, no, pues a veces dicen, no, son los que hacen despidos y hacen contratos nada más de 3 meses. Ok, no vamos a hablar de ese tema, pero se van a encontrar con esto cuando lleguen a la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequías? El recurso más importante de la iglesia son las personas. Y miren, yo puedo decir con mucho gozo, a mí lo que más me gusta de la iglesia son ustedes, son las personas, es verlos, es saber que están vivos y a veces luego les ando mandando mensajes y aunque... ¿Por qué? Porque lo bonito de la iglesia son las personas. Denzel Washington, un cristiano que es famoso por su labor profesional, es un muy buen actor. Él decía que nosotros los cristianos estamos en el negocio de las personas. ¿Sí? O sea, nuestro trabajo es amar a las personas y querer a las personas, ¿no? Entonces, él decía nuestro negocio son las personas. Por eso yo no puedo entender cristianos que dicen que son cristianos, pero no se llevan con los hermanos. Sí, bésame la mano. No es cierto. Pero en esencia, tenemos que unirnos, o sea, tenemos que ser sencillos, platicar con todos, preocuparnos porque se enfermó la niña, si está llorando. Me gusta mucho Chapman. Chapman es un creyente, dice que él estaba predicando, invitó a un predicador ajeno a la iglesia, y estaba una hermana con su bebé y estaba llora y llora la niña. Y pues la hermana bien apenada, ¿no? Porque pues la niña está llorando y el predicador, estoy yo predicando, un niño llorando, ¿no? Y entonces, pues ya se encuentra con Chapman, que era el pastor de la iglesia, y observa, dice, no, pues sí, me gustó mucho, pero observé que estaba llorando un niño. Y Chapman se voltea y le dice, sí, tiene razón. Y dice, es el de esa hermana. Así como, y él pensando que va a llegar y, ese chamaca no, ¿verdad? No, y llega Chapman y se acerca a la madre de la muchacha. ¿Está enferma? ¿Cómo está su bebé? Está enfermita, ¿verdad? Y la hermana le dice, sí, toda la noche estuvo con fiebre. Entonces se acerca a él, la carga, la abraza cariñosamente y la niña se calla. O sea, y él dice, el predicador cuenta esta anécdota y dice, yo pensé que iba a llegar y le voy a regañar, y que porque estaba en la reunión haciendo ruido. Y dice, eso me reveló mucho el corazón del pastor. Sí, o sea, no estamos pensando en esta idea de todo en orden, no. Tenemos que pensar que somos personas las que servimos. Bien, versículo 3. El rey contribuyó de su propia hacienda. Wow, esto es genial. Esto es algo que es bonito de la iglesia. Cuando los predicadores no venimos a cobrar, venimos a dar. Y bueno, no voy a hablar de las cosas que hay detrás de todo esto, pero un siervo del Señor no piensa en qué va a recibir, sino va a dar. El mismo rey Ezequías, ¿qué hizo? Yo voy a dar. Es el rey, ¿no? O sea, soy el rey, a mí me deben dar a mí. Pero él dice, yo voy a darte mi dinero, yo también quiero que los demás vean que estoy sacrificándome. Yo puedo decirles muchísimas veces, he visto mucho la mano, la generosidad de todas las personas y hasta de los niños lo aprendes. O sea, aunque ellos no tengan dinero, siempre te van a dar. Y vean esto, o sea, Ezequías dice, yo voy a contribuir. Bien, siguiente, el versículo 4, ¿cómo se completa? Mandó al pueblo que diesen. Ok, ahí está, estableció lo que le llamamos la cuota, ¿no? La cuota, o sea, tenemos que generar una cultura de sostenimiento a los siervos. A veces en nuestras iglesias sí es cierto que no tenemos que hacerlo por la cuestión del dinero y todo esto, pero a veces no hay una cultura de amor y sostenimiento a los siervos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los siervos también tienen que comer, también tienen pues tienen familia. Entonces, ¿qué hace? Él establece una forma de sustento para los levitas. ¿Qué es el problema que había observado Nehemías después, muchos años después? Es que muchos levitas dejaban de servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque no tenían dinero.
Y acuérdense que Dios les dio la responsabilidad al pueblo de velar por los levitas. Y si yo estoy sirviendo al Señor y no hay proveedores que me ayuden, me cuiden, y vienen las crisis, ¿qué voy a hacer? Pues de alguna manera tengo que sacar dinero y dejo la obra y abandono mis ministerios porque no tengo lo básico, que es la comida, el vestido. Y desafortunadamente así pasa con algunos siervos. Piensen en su pastor, piensen en su consiervo, piensen en su maestro de escuela dominical, aunque no les den dinero, a lo mejor un detallito, una tarjetita, un gracias, no sé, un abrazo, decirle gracias maestra por lo que he aprendido, o no sé, algo, traten de ser agradecidos con aquellos que sirven a Dios. Termina este campamento, aquí están cada uno de los que están trabajando, se han esforzado bastante, el predicador, por cierto, también. No, pero en esencia tienen que ser agradecidos. Vamos con la última parte. Dice, el 11, dice, mandó que preparasen cámaras en la casa de Jehová. y las prepararon. Esa pequeña frase me encantó porque dice, no nada más mandó que las prepararan, sino y las prepararon. O sea, ¿qué decir que checó que las prepara? ¿Qué se prepararon esas cámaras? Para las primicias de los diezmos. Exactamente, ¿vean? Tenían que tener su bodeguita, tener su guardadito. ¿Para qué? Para que tuvieran cómo sustentar a los siervos. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 15 dice, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones, ¿verdad? Con fidelidad a sus hermanos. Esto es algo muy importante. Miren, yo podría hablar de un montón de casos. Miren, yo a lo largo de mi vida en el ministerio, y esto les va a animar mucho. Cuando uno se entrega al ministerio, bueno, en el caso de nuestras iglesias, somos iglesias que no tenemos una cultura de un sueldo. O sea, no decimos, tú vas a servir al Señor y vas a ganar, no sé, 500 pesos al día y vamos a pagar la gasolina. No hay nada de eso. O sea, tú sirves al Señor y yo recuerdo, podía contarles, mira, no 10, podía contarles hasta 1000 anécdotas de cómo el Señor me proveyó cuando yo iba a la sierra. Sí, cosas que son admirables, sorprendentes. Por ejemplo, en una ocasión iba yo a Coapa y solamente yo soy estudiante, mi familia no es una familia que tenga mucho dinero y solamente tenía un par de zapatos. Y entonces iba yo en la sierra, y la sierra pues no es un lugar así que sea muy, muy fácil de caminar porque es complicado. Y cuando iba yo de camino de ida, se me rompieron mis zapatos, mi único par de zapatos, y andaba yo como el Chavo del 8. Y entonces se me rompen mis zapatos y yo pensando, no, ¿ahora cómo le hago cuando regrese a mi casa? Pues ya, tengo que ponerme a trabajar esta semana. Y cuando regreso a mi casa, mi mamá sale, me abraza y me dice, ¿qué crees? Dice, vinieron unos hermanos y te trajeron 4 pares de zapatos. Y yo, wow, o sea, sí, sorprendente. Y botas, o sea, ves, así cosas admirables. Yo podría hablar de esa, ¿no? Una que me acuerdo mucho es que iba yo a mi primera escuelita bíblica de vacaciones en la sierra, en Ozotitla, y esa ocasión estaba yo a punto de entrar a la universidad. Entonces tenía yo 50 pesos en mi bolsa y me invitaron para el trabajo con niños. Entonces tenía yo que comprar para los premios de los niños y tenía yo 50 pesos nada más. Y yo decía, pues no importa, digo, Señor, tú me vas a proveer y yo sé que tu palabra dice que vas a dar 10 veces más, ¿no? Esa semana yo iba a trabajar porque iba yo a pagar mi universidad para entrar a la universidad y pues no, decidí mejor irme a la sierra a trabajar con los niños y no trabajar. Entonces, mis 50 pesos que tenía yo los invertí en comprarle premios a los niños y todo ese tipo de cosas. Me fui
Estuve sirviendo ahí, eran como 250 niños más o menos, o sea, la escuela bíblica grande. Y cuando regresé, mi mamá dice, "Ay", y me dice, llegaron los hermanos y dieron una ofrenda de, ¿cuánto dije que en el Señor? 10 veces, ¿no? Entonces fueron exactamente 500 pesos. Y dije, wow. Yo dije, ¿por qué no dije 100 veces más? Bueno, pero yo creo que todos nosotros, cuando servimos al Señor, tenemos experiencias así maravillosas. Y podía yo seguir y no acabaríamos la... Pero dar fielmente. Miren, en serio, yo sí les pido mucho que establezcan una alcancía, establezcan una disciplina de lectura bíblica, algo que diga yo, voy a hacerlo. Y se los digo yo porque estoy hablando de mi hijo. Hay muchas cosas en mi vida que yo no tengo una disciplina. Y mi hijo me está obligando a tener rutinas, porque esa es la esencia de la educación, las rutinas. O sea que tú tienes que establecer ciertas cosas, hábitos, y tienes que hacerlos repetidamente de tal manera que se conviertan en parte de tu vida. Tienes que leer la Biblia todos los días, aunque sea un versículo, pero léelo. Si vas a ofrendar, aunque sea 5 pesos, Señor, pero de verdad te los voy a entregar a ti y voy a entregárselos a un misionero, o no sé, voy a darlos a la escuela dominical, o el domingo en la mesa del Señor voy a dar este dinero, aunque no sea gran cosa, Señor, pero yo quiero establecer una cultura en la cual yo pueda dar fielmente a ti, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo hizo Ezequías. Bien, seguimos adelante. Y pues ya llegó la hora de la conclusión. ¿Quién me lee, por favor? Vamos a leerlo juntos mejor. En el párrafo que está después de fielmente. Dice, piensa en un cocinero que tiene a su disposición una gran despensa, los manjares y banquetes que te esperan. ¿Cuánto tiene de ti en cuanto a lo bueno, recto y verdadero el Espíritu Santo para usarlo? ¿Han visto Ratatouille? Les voy a explicar. Es que la tengo que decirla como explicación porque los demás ya me van a entender. Pero hay una parte, una escena muy interesante que es la escena cuando Colette le está explicando cómo se hacen las provisiones y cómo tienen que conseguir el mejor pan y cómo tienen que tronar. Y entonces le muestra la bodega donde está todo esto, ¿no? Y bueno, para no hacerse la larga, le explica cómo generar la mejor forma de proveerse las verduras y todo esto, ¿no? Pero cuando tú entras y ves la cocina, o sea, a mí la verdad me impresiona. Es la parte que más me impresionó porque siempre ando sufriendo yo para cuando voy al mercado. Pero, o sea, tienen todas sus cosas, todo su almacén ordenadito. Así, ordenadito. Y cuando entra, bueno, hay una parte donde Remy les habla a las ratas para que vayan a aprovisionarse. Y cuando llegan a hablarle a Remy Lingüín, ¿sí? Y se esconden todos los ratones atrás de las cosas que están ahí en la bodega, ¿no? Entonces, piensen un poquito en esto. Toda esa provisión que está allí tenía una razón de ser. ¿Cuál era? Era un banquetazo. ¿Sí? Era algo que estaba allí. Entonces, todos ustedes tienen recursos maravillosos. Tienen un cerebro que memoriza maravillas. O sea, te dicen, no, pero si ni me puedo ni aprender el texto. Ah, no, pero miren, si comienzo a decirles, por ejemplo, una letra de ¿quién es Carlos? No sé, alguno de ustedes que les guste cualquier letra de reggaetón o no sé, alguna cosa, y se la saben de memoria. Y así, aquí está la alineación de las Chivas. O sea, se lo saben. O sea, saben ustedes un montón de cosas. ¿Cómo es que se graban? Eso tienen. ¿Qué más? Tienen energía. O sea,
Ustedes tienen una energía bárbara, o sea, son la barbarosidad en persona, o sea, en serio, o sea, tienen tantos recursos para darle al Señor. Su cerebro puede memorizar cosas que a lo mejor ustedes ni siquiera se han puesto a pensar. Tienen habilidades que pueden darles al Señor. Entonces, imagínense ese almacén lleno y que llegue la ratita y va a prepararles un huevo. ¿Cómo? Pero un señor huevo, o sea, ¿verdad? Yo nada más agarro y le echo ya. Pero ¿cómo lo hará él? ¿Qué platillo se les ocurre para un cocinero si su bodega está llena? ¿Sí me entienden? O sea, nada más imagínense lo que será decir, ¿qué vamos a comer hoy? Sorpréndeme, o algo así por el estilo, ¿no? O sea, entonces, su corazón es como esa bodega. Su corazoncito está lleno de muchísimas cosas. Pero el Espíritu Santo no va a trabajar en ustedes si no tienen bien ordenado su almacén, si no tienen bien aprovisionado de las cosas del Señor para entregarlo al Señor. ¿Sí me entienden? O sea, si yo voy a compartirle a una persona, tengo versículos bíblicos y tengo aquí y aquí y allá, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí de tal manera que así viene fluyendo. ¿Pero por qué? Porque hubo un momento en que me senté y me puse a leer, está bonito este versículo, lo marqué. Y sin darme cuenta, se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y cuando yo le hablé a una persona, puso el versículo exacto que yo tenía que decir. O puso la anécdota, o puso una experiencia personal en mi vida, en la cual yo pude ayudarle a una persona. ¿Por qué? Porque mi bodega está siempre llena. Cantares dice, venga mi amado y coma de su dulce fruta. ¿Sí me entienden? O sea, tu granero siempre tiene que estar lleno. Y si tu bodega siempre está llena, la vas llenando poquito a poquito de anécdotas, de versículos bíblicos, de ilustraciones, hasta de dibujitos. Yo, por ejemplo, veo a mi hija y ella ya practica muchísimas cosas de su dibujo. Y por ejemplo, le digo, haz esto. Ya me lo da. O sea, digo, wow, bien rápido, ¿no? O sea, porque ella ya tiene esa habilidad. Y cada uno de ustedes tiene algo especial. ¿Por qué? Porque lo fueron trabajando en su vida. ¿Qué están cultivando para el Señor? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden encontrar cuando ustedes revisan en su le voy a mandar un versículo bíblico. El que caiga, ayúdate que yo me ayudaré. Algo así. ¿Así? No, o sea, ¿qué tienen ustedes? Yo, por ejemplo, tengo todo tengo un archivo, una bitácora que se llama suspies.org. Siempre se lo hace de comercial. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo siempre tengo algo. Encuentro algo, lo capturo y lo guardo. Y cuando llega la oportunidad de usarlo, simplemente lo descargo y lo comparto. O sea, para mí no es complicado. ¿Por qué? Porque ya tengo un acervo. Por ejemplo, cada semana nosotros hacemos o escribimos una poesía o hacemos una reflexión bíblica y tenemos videos. Todos los días tengo una imagen que compartir con algún amigo de la buena parte. Entonces, cuando me detengo ahorita, por ejemplo, estamos en el 27 de diciembre, y si yo puedo hacer la contabilidad de lo que estuve haciendo en ese año, puedo decir, tengo 52 poesías, así que puedo compartir más de la mitad de ellos, un poquito menos de la mitad las escribí. Tengo 100 videos, o sea, se hizo un cúmulo de cosas que yo puedo tomar y compartirlas con alguien que esté en necesidad. ¿Por qué? ¿Porque soy la gran cosa? No, porque poquito a poquito fui poniendo en mi almacén una naranja, y fui poniendo una papaya, y fui poniendo esto, y ya cuando llegan hacemos una ensalada de frutas, así como los que tienen su sombrero de frutas. ¿Por qué? Porque en esencia eso es lo que Dios quiere de su vida, que ustedes tengan un gran recurso para entregar. Terminamos con lo que está en el último versículo. Dice así:
Juan 16:14. Él me glorificará. Ok, llega el Espíritu Santo y dice, ok, vamos a hacer un gran banquete. Y abre el corazón de... Nada más hay una lata de frijoles. Y un poquito de aceite. ¿Y qué les va a hacer? Frijoles. Ay, no sabe tan mal, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera estado lleno de, no sé, unas carnes rojas, unos baguettes, ensalada y tomate, distintos quesos, distintas botellas de vino? Bueno, síganle. ¿Se imaginan lo que sería ese banquetazo? Ok, si el Señor hoy hiciera un banquete con lo que tienen en su corazón, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué tienen ustedes? Ezequías dijo, tenemos un montón. Dice que eran tantos montones que pasaron meses organizando todo para que quedara a la disposición. Siéntense un poquito y digan, ¿qué aprendí este año? ¿Lo recuerdo? ¿Qué bitácora tengo de todo lo que he aprendido en este año que le puedo entregar al Señor? ¿Sí me entienden? Si no lo tienen, cultívenlo. El próximo año voy a hacer un plan de estudio, un plan de lectura, voy a hacer, no sé, cada semana voy a hacer un dibujito, no sé, se lo voy a mandar a Gali, así, un dibujito, o voy a hacer, no sé, el reto de cada semana voy a escribir una poesía, o cada semana voy a componer una canción, o cada semana voy a aprender un instrumento. Imagínense. No, pero algo así por el estilo. Hagan un propósito de su vida y dénselo al Señor. No sé, yo por ejemplo tenemos, mi esposa y yo, es que no va a pasar un solo día en que no le compartamos a una persona del Evangelio. Y ya sea le mandamos un mensaje, ya sea hacemos una llamada, ya sea entregamos un folleto o algo, pero no hay un solo día en que una sola persona no escucha del Evangelio, ya sea por nuestros labios, ya sea porque le dimos un folleto, ya sea porque le mandamos alguna imagen y nos vamos tranquilos a dormir. No sé, algo así. Y a la larga se van a dar cuenta que van a llenar su bodega y van a tener cosas que darle al Señor. Muy bien, terminamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sí? Eso significa vivir conforme al Espíritu. Piensen en ese chef, lo que va a cocinar. Imagínense ese banquetazo que va a hacer de todas las cosas que tienen ustedes, ¿eh? Bien bonito. Vamos a orar. Señor nuestro, te damos muchas gracias porque, pues, tú sabes que muchas veces estamos invirtiendo muchísimo para la carne y nada para el Espíritu. Y cuando, pues, el Espíritu requiere cosas de nosotros, lo único que sacamos es Juan 3:16 o algunos versículos que no es que esté mal, Señor, pero cuánto hay de riqueza en tu palabra, cuánto hay de belleza en ella. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús les decía a todos aquellos que hasta traducían la Biblia y la copiaban letra por letra, signo por signo, no habéis leído, y la verdad los avergonzaba, porque ellos que escribían la Biblia, que copiaban la Biblia, ignoraban versículos que eran tan hermosos. Y Jesús, cada vez que hablaba con los doctores de la ley, con las personas que eran las más intelectuales de la época, los sorprendía con alguna porción, con algún versículo, con alguna observación de la ley que ellos no habían visto, porque solamente lo hacían mecánicamente, porque no llenaban su corazón, sino solamente su mente. Y Señor, yo quisiera que estos jóvenes no se quedaran con las cosas nada más mecánicas, con las cosas que nos llenan, sino aquellas cosas que atesoran en su corazón. Esas son las que más valen, porque son las que tú utilizarás de manera asombrosa, Señor, para transformar vidas. Señor, yo podría hablar de muchísimas cosas que hay en mi vida y en mi corazón, pero la más valiosa es la que Cristo toma y pone en el corazón de aquella persona que yo amo. Eso es lo que me encanta, que no es lo que yo diga, sino lo que Cristo toma de mí para ponerlo en otra persona. Y eso es lo que ha hecho que tenga yo amigos para siempre,
hermanos que me amen, porque Cristo ha tomado algo de mí y lo ha puesto en el corazón de otra persona. Y entonces es cuando la iglesia se une. Pero qué triste cuando no hay nada en mi corazón de Cristo, porque entonces ¿qué vamos a compartir con los demás? Señor, que no vivamos para la carne, que vivamos en el Espíritu, que alimentemos nuestra relación contigo, para que llegado el momento tú hagas de todas nuestras amistades, de todo nuestro servicio, un banquete, un deleite, un goce y un disfrute maravilloso. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.